Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras. Estaremos en 2 de Timoteo. Estamos alegres porque el Señor nos concede estar de nuevo para poder honrar la resurrección. Sería bueno que abrieran las puertas un momentito, hermanos, por favor. Las dos. Estaremos leyendo del verso 1 al 5 y después estaremos en Isaías 61, 1 y 2. Dice la Escritura, la leemos como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces ahora vamos a ir a Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí lo dejamos, hermano. Oremos, amado Padre Celestial. En esta mañana de resurrección, Señor, tu pueblo de nuevo se reúne para honrarte, Señor, para dar testimonio, Señor, de que un día como hoy tú te levantaste. Y también, Señor, aquellos que pusieron la fe en ese sacrificio, aún de esos machos cabríos, Señor, viendo el futuro, Señor, viendo que tú te ibas a levantar un día y ibas a pagar el precio. El pueblo también se levantó, Señor, juntamente contigo. Y ahora, Señor, como evidencia tenemos el mensaje de la hora, como un respaldo de que tú te has levantado, Señor. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Parece, no sé, ya los que conocen el mensaje pues tienen ya la idea de lo que vamos a hablar. Pienso que son dos escrituras, si usted observa. Leímos la primera de 2 de Timoteo y el mensajero dice estas palabras. Ahora yo quiero leer eso ahora, dice, y tan extraño como parezca, mientras yo leo 2 de Timoteo 4, el lugar donde me detenía. Fíjese lo que dice el profeta, el lugar donde me detenía. Y de tantas veces que he predicado tocante a eso, aquí en este tabernáculo, parece extraño que siempre me detenía allí. Ahora, en 2 de Timoteo 4, los primeros 5 versos, él se detenía. Ahora, por esa razón yo me detuve en la mitad del segundo verso de Isaías. Ahora vamos a ir a Lucas para ver por qué razón nosotros leímos hasta ahí y por qué el profeta por más de 30 años, él leía hasta el versículo 5 de 2 de Timoteo y el Señor Jesús lee, fíjese, Isaías 61, 1, 2 y se detiene a la mitad del versículo. Entonces vamos a ir ahí al verso 14, San Lucas 4. Y estaremos en el verso 14 y creo que dice así de esta manera. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Entonces dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Es la escritura que nosotros acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Espero que usted me esté siguiendo, hermano. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quizás usted ya tiene la idea. Mi mensaje en esta mañana se titula: listo estoy para ser sacrificado. Ese es mi tema: listo estoy para ser sacrificado, o listo estoy para ser un mártir. ¿Amén? Como que se quedan un poco extrañados, y entonces, ¿y eso cómo? No, pues el profeta, fíjese lo que está leyendo, lo que leyó el mensajero, y ahora que ya leímos las dos escrituras, fíjese, tanto de Isaías como de Lucas y de Timoteo, ahora vamos a leer el verso 6 de 2 Timoteo 4, para poder darle fundamento a mi tema. Quizás no le sienten sabor ahorita, pero esta cosa está efervescente, hermano. Lo que pasa es que tenemos que entrar en lo que estamos hablando. Pero si todavía estamos allá pensando en la dormidita y en la levantada que nos dimos, entonces, hermano, esta cosa no va a funcionar. Pero creo que en algún corazón va a funcionar. Y yo creo que eso es lo importante. ¿No? De 3,000 que le predicó, ¿cómo se llama? Este diácono llamado Esteban, uno pudo captar la visión. Yo espero que sea uno que capte la visión en esta mañana. Dice el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, dos escrituras, fíjese, dos porciones de escritura muy diferentes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el mensajero para que usted vea que esto no es invento mío. Porque la verdad, hermano, que a través de las edades se ha podido ver que todo profeta de Dios ha sido rechazado, ha sido abandonado, ha sido despreciado y por último ha sido sacrificado. Entonces, se surge la pregunta, entonces, ¿qué pasó con William Branham? Siendo el profeta, uno de los más grandes profetas, o mejor dicho, el más. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que pasó con este hombre? ¿Por qué razón él no fue sacrificado? Esa sería la pregunta. Ahora voy a hacer un paréntesis. Hermano, ¿qué es lo que estará sucediendo? ¿Allá afuera? Ok, entonces tenemos un problema por la lluvia, creo que vamos a estar, pero bueno, que Dios nos ayude a concentrarnos. Entonces, vamos a leer a ver qué es lo que dice el mensajero. Estaba diciendo de que los profetas siempre han sido sacrificados, siempre han sido abandonados, y cuando llega el momento de que los profetas son abandonados, el pueblo, fíjese, el pueblo lo abandona por cierta razón. El mensajero dice que son abandonados porque la gente los malentiende. La gente comienza a decir de que ya ellos quizás ya se terminaron, quizás ellos ya Dios los dejó, quizás Dios ya no tienen el mismo poder de antes. Y entonces usted puede ver a través de toda la historia en la Biblia que todos los mensajeros han sido de esa manera abandonados. Pero cuando ellos son abandonados es cuando está como dicen, lo más principal. Porque cuando Jesús estaba abandonado, muriendo en la cruz, imagínense qué espectáculo, hermano. Usted viendo ahí al hombre que había conmovido y había hecho grandes cosas en Israel, en Jerusalén, como dice la canción, que había matado tanto Jerusalén. Entonces imagínense, ahí estaba ese hombre muriendo y el mundo podía pensar, aún la religión y todos, aún sus propios discípulos podían pensar, se terminó esta cosa. Qué triste esto. Pero era el punto más principal. Era lo más grandioso que él estaba haciendo. Entonces, cada vez que los profetas son abandonados, hermano, Dios tiene algo grande. Entonces, estamos esperando, hermano, esa gran manifestación. Fíjese, donde el profeta de Dios tiene que mostrar por segunda vez que él fue abandonado. Ahora dice aquí, fíjese, vamos a leer estoy en el mensaje presente estado.
Fíjese, voy a leer el verso 15 de la página 4 y dice así, después que él lee la escritura, dice, ¿se fijaron alguna vez? Fíjese lo que él dice, se fijaron, le está diciendo a toda su gente que lo viene siguiendo, tanta gente que lo seguía al profeta en sus campañas, en sus cosas, y llegó a tener cierta fama, pero después su fama comenzó a, por decirlo así, por decirlo de esa manera, comenzó a menguar, pero él pudo ver en las escrituras el por qué tenía que ser así. Porque él dice, estaba cumpliendo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, y eso había terminado, dice el profeta. Se había terminado eso. Por lo tanto, el evangelismo había llegado a su fin. Y aún, hermanos, toda la inspiración que le dio a los demás mensajeros o a los demás hombres de Dios, también menguó, se fue para abajo. Ya nadie siguió con el evangelismo. ¿Qué estaba pasando en esta nación tan poderosa de los Estados Unidos? Algo estaba pasando. Y dice el profeta, ¿se fijaron alguna vez? Dice, y yo nunca me fijé en esto hasta este mayo que pasó. Está en septiembre del 62 y está diciendo que en mayo se fijó él. Solo piensa, ¿cuántos años? ¿Cuántos años Dios lo había comisionado para predicar y ser la obra de un evangelista? Y pasaron años y años y años hasta que llegó un momento, fíjese, de 1962, que él se fija y dice, y yo nunca me fijé en esto hasta este mayo que pasó, que yo nunca leía más de esa escritura. Exactamente lo que sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando toma el libro de Isaías, él no lee la segunda parte de Isaías. Si usted se fija, vamos a leer la segunda parte de Isaías para que usted vea qué es lo que seguía después y por qué Jesús no lo leyó. Y por qué razón William Branham no leyó, fíjese, o no leía el verso 6 de 2 de Timoteo 4. Es una cosa muy impresionante, hermano. Es una cosa maravillosa que si nosotros logramos verla y creerla, creo que vamos encajando en el grupo elegido de este hombre. Porque, hermano, tenemos que enfrentarnos un día nos vamos a enfrentar a él. Como usted sabe, usted tiene que enfrentarse a ese hombre. Tarde que temprano, usted va a enfrentarse. Y vamos a ver de qué manera vamos a enfrentarnos, hermano. Si va para elogiarnos o para condenarnos. Porque la segunda parte, como dice, primero hasta donde llegó el Señor Jesús, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta allí Jesús predicaba. Ahora, hasta ahí nomás llegó. Jesús ya no leyó la segunda parte, pero Isaías había dicho, y el día de venganza del Dios nuestro. Quiere decir que Jesús no podía leer el verso, la segunda mitad del otro verso, porque era un día de venganza. Y Jesús no venía a vengarse. Pero dentro de poco va a venir Jesús a vengarse. ¿Pero de quién se va a vengar, hermano? De todos esos que le han matado su gente. De toda esa gente que ha venido torturando, fíjese, masacrando, persiguiendo, vituperiando a esa gente, a su propio pueblo. Por eso dice la Escritura, y el día de venganza del Dios nuestro. Yo allí no me encajo, yo allí no estoy, porque yo no quiero pertenecer o no quiero estar en ese grupo que Él se va a venir a vengar de mí. No quiero creer, no quiero pensar que eso sea yo. Pero hay otra escritura más adelantito que dice, a consolar a todos los enlutados. Porque muchos van a estar enlutados. ¿Por qué razón? Posiblemente su hijo se murió, su hijo lo metieron preso, posiblemente lo torturaron, el papá quizás lo sacrificaron. ¿Por qué razón, hermano? Porque está hablando de día de venganza. Yo espero que usted capte esto. Entonces dice el profeta, fíjate. Yo nunca leía más de esa escritura, sino hasta ahí. Eso era todo lo que leía allí, porque parecía como que eso era suficiente, porque me decía que predicara la palabra y que soportara las aflicciones, y que fuera paciente, porque iba a venir el tiempo que no sufrirían la sana doctrina. Y sabemos, por experiencia o por la historia, que la iglesia había llegado completamente a un caos, y por esa razón Dios ha sacado un pueblo, fíjese, un poquito de pueblo con la verdadera doctrina. Claro, lamentablemente, o por decir por causa de la Escritura,
tenía que ser rechazado el mensaje. Pero el pueblo que recibió a William Branham como evangelista, ellos fueron beneficiados. Ellos formaron y cumplieron escritura, pero que se amontonarían, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír. Hubo un tiempo, hermano, que ¿quién no quería oír? ¿Quién no andaba con esa expectativa de oír? No, que vamos aquí a la iglesia ya, y era una cosa, hermano. No como ahora, que imagínense, la gente ahora va por tradición. La gente se reúne en las iglesias, hermano, por conveniencia. Pero ya no es porque tienen comezón de oír. Ya ellos ya no les interesa oír. Si vienen al culto está bien, y si no vienen, no vienen. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Me entiendes? No como en ese tiempo que una persona no se podía perder una reunión, hermano. ¿Cómo podía perderse un hombre una reunión o una mujer una reunión de oración, una reunión de enseñanza? No podía. Estaba preguntándole al otro, mira, ¿y qué enseñaron? Pásame como de la información, quiero ver, quiero saber qué es lo que enseñaron el día que yo no fui al servicio. Pero hay gente, hermano, que pasa años, meses, sin ir a la congregación, y a los días aparece, fíjese, a los días aparece, ¿y qué es lo que sucede? Como nada, yo encontré, allá, hermano, le estoy diciendo por experiencia que yo he tenido, ¿me entiendes? Por experiencia que yo he tenido, hablando del punto de comezón de oír, ¿me entiendes? Por eso me viene eso. ¿Qué pasa, digamos, la gente que a veces nosotros visitábamos antes, fíjese, y le decía, hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Por qué no ha ido a la iglesia? No, pues, hermano, como el trabajo, usted sabe, hermano. Y entonces, ¿y cómo está? Pues yo estoy bien, dice. Hermano, bien arruinado, hermano. ¿Me entiende? Bien acabado, bien muerto espiritualmente ya. Porque esa gente, hermano, ya no se levantó. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos en el tiempo, hermano, que se acabó todo eso del evangelismo. Entonces la escritura tenía que cumplirse. Ahora él dice aquí, fíjese, él nunca dijo que yo era evangelista. Entonces la gente se confundió. La gente aún hasta ahora, hay gente que ve a William Branham como un evangelista. Pero William Branham no es un evangelista, aunque hizo la labor de un evangelista, pero él es el profeta prometido. Él es el que va a venir y va a traer el día de venganza. Él nunca dijo que yo era un evangelista. Él dijo, haz la obra de un evangelista. Pablo diciéndole a Timoteo, ven, ¿se fijaron cómo dice? Él no dijo, mira, tú has sido llamado para ser un evangelista. Él dijo, haz la obra de un evangelista. ¿Ven? Ahora nos fijamos en eso. Entonces, miren, si yo dijera con todo mi corazón y a lo mejor de mi entendimiento que eso ha sido cumplido al pie de la letra exactamente, y de eso hace ya 30 años. Quiere decir, hermano, que segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, pasó 30 años el Señor dándole duro a eso. 30 años. ¿Qué sacaría el Señor de ahí? Bueno, Dios sabe lo que sacó. Posiblemente no sacó nada, yo no sé, pero yo creo que algo tuvo que haber sacado, porque Dios cuando manda su palabra, hay un pueblo que va a poner atención y que va a oír y que va a entender. Entonces dice aquí el mensajero, vamos a ver, 4, vamos a ir a, fíjese, entonces dice él que se ha cumplido al pie de la letra, según de Timoteo 4 del 1 al 5. Entonces quiero irme y quiero ver la otra parte de lo que yo estoy diciendo, fíjese. Vamos a ver en la página 31, fíjese, lo que él dice aquí. Dice, ya hemos llegado al versículo 6 ahora. ¿Qué dice el versículo 6? Yo ya estoy, dice, para ser sacrificado. Lo vamos a ver. Dice el verso 6, dice que lo leyó después de 30 años. O mejor dicho, fue aplicado después de 30 años. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjese. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, yo podría preguntar, ¿se aplica esto a William Branham? Porque en todo el mensaje que usted lo ha leído, él está poniendo ejemplos. Pone a Pablo, pone a Jesús, pone a Elías, y todos terminaron sacrificados. Entonces, cuando él llega a la página 31, dice estas palabras.
Ya hemos llegado al versículo 6 ahora, hasta el 18. No sé cómo esta lectura se aplicará a mí. Fíjense la forma que lo dice el profeta. No sé cómo esta lectura se aplicará a mí, pero yo solo les he citado cómo esta lectura se ha aplicado a otros. No, hermano, oiga lo que estoy diciendo, porque aquí podría surgir muchas preguntas. Fíjese, lo vuelvo a leer. Pero yo solo les he citado cómo esta lectura se aplica a otros. Entonces aquí cualquiera se puede quedar y decir, hermano, el profeta está diciendo que esa escritura se aplicó a otros. Se aplicó a Elías, se aplicó a Jeremías, se aplicó a Pablo, se aplicó a Jesús, y vamos a decir que no se aplica a William Branham. Vamos a pensar que no se aplica. Pero la pregunta es, ¿por qué William Branham hasta mayo del 62 comienza a ver eso? ¿Y qué es lo que nos enseña el profeta? Nos da como ejemplo Isaías 61. Nos pone como ejemplo Lucas 4. ¿Qué está diciendo eso qué es lo que está diciendo el profeta con eso? Que esta escritura sí se aplica a él. Porque está diciendo, no sé cómo esta lectura se aplicará a mí. ¿Cómo podría ser el profeta decir, bueno, entonces yo estoy listo para ser sacrificado, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Me espera la corona, yo voy a ser coronado. Y fíjese, y dice él, pero yo solo les he citado cómo esta lectura se ha aplicado a otros. Y voy a continuar permaneciendo fiel a la palabra hasta que él haya terminado. Entonces él no ha terminado. Está diciendo que no había terminado. Ahora, ¿en qué tiempo? En septiembre del 62, él está diciendo que no ha terminado. Quiere decir que esa escritura tiene que aplicársele a él para que Dios pueda terminar. ¿Me entienden? Ahí es donde está el ministerio hoy. Le dice a la congregación, ahí está el ministerio hoy. Qué hermoso es, hermano, cuando una persona puede seguir, hermano, el ministerio de Jesús hoy en el tiempo del fin. De esa manera nosotros vamos a ser partícipes y parte de ese cuerpo. De lo contrario, si nosotros no entendemos estas cosas y no las podemos ver, yo tengo mis dudas que podamos ser participantes de ese grupo. Ahora dice el profeta, yo no estoy fracasado. ¿Por qué razón? Pues mucha gente pensó que estaba fracasado. Hermano Branham, usted ya, ¿qué pasó? Mire, todos sus inspirados, toda su gente que se inspiró en usted, tienen edificios, tienen grandes iglesias, tienen gente. ¿Y usted cómo terminó? Con una maquinita de escribir ahí. Entonces, ¿no cree usted que ya Dios lo abandonó? Yo simplemente estoy entrando. Fíjese, yo no estoy fracasado. Yo simplemente estoy entrando. ¿A dónde estará entrando el profeta? Hermano, tendría que entrar a la eternidad, hermano. O sea que este hombre, hermano, viene bien capacitado. Viene bien instruido, hermano. ¿Dónde está recibiendo la enseñanza William Branham? En la eternidad. Hermano, yo creo que más claro el profeta no nos puede hablar. Dice, yo no estoy fracasado, yo simplemente estoy entrando. Yo le podría preguntar a los teólogos del mensaje, o a los predicadores del mensaje, a los pastores, ¿a dónde estaba entrando el profeta? ¿Me entiende? ¿A dónde? Eso es correcto. Ahora dice, inclinémonos, bueno, y termina el sermón. Entonces vamos a ir a otra parte. Quiero leer una partecita aquí, hermano, hablando fíjese cómo dice él aquí. En el mensaje, la etapa presente, en la página, bueno, no dice la página, ahí mismo, pero yo no lo encontré ahí, sino que lo tengo aparte. Dice, estoy aquí en esta noche por tu gracia. Yo creo que él está orando. Y yo no sé cuándo terminarás. Fíjese lo que dice aquí. Estoy aquí en esta noche por tu gracia y yo no sé cuándo terminarás. Más sé que esto tiene que venir. Pero cuando ese tiempo venga, ¿de qué tiempo está hablando el profeta? Fíjese. Dice, más sé que esto tiene que venir. Pero cuando ese tiempo venga, no quiero ser un cobarde. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? De que lo van a perseguir.
o que él va a morir. Quiero pararme como el resto de ellos lo hicieron. Pero Dios, si tengo que sellar mi testimonio con mi propia vida, o cualquier cosa que tenga que ser hecha, Señor, corónalo. Entonces no me corones a mí, corona al ministerio que he predicado. Señor, esta es tu palabra. Entonces vamos a ver, dice aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona. Entonces vuelve, ahí le está diciendo el profeta que esa escritura sí aplica a él, porque está poniendo, fíjese, corona, dice, entonces no me corones a mí, corona al ministerio. Y la escritura, el verso 8 dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El profeta de Dios dice su aparición, a todos los que aman su aparición. Entonces vamos a ver otra partecita aquí en este mensaje. Fíjese. Entonces vamos a ir a esta página que tengo aquí. Fíjese. Regresando, vamos a ver lo que explica un poquito sobre lo de Isaías, para que usted vea por qué yo lo dije de esa manera. Dice él. Está predicando sobre su presente estado y está hablando de dos escrituras. Está hablando de Timoteo y está hablando de Isaías. Entonces dice él, fíjese, dice él de esta manera. Miren, si ustedes quieren una referencia de eso, hablando de Isaías 61. Dice, esperen un momento, quizás pueda tomarla aquí de la nota marginal. Si ustedes se fijan, dice, esa también la encontrarán en Marcos y en diferentes lugares, pero sobre todo en Isaías 61, 1 y 2. Miren, no es extraño que él se detuvo exactamente allí y que el versículo inmediatamente después de ese, eso era lo que se aplicaba a su primera venida. Por esa razón es que él no leyó más allá donde dice venganza. Él ya no leyó. Y el segundo, el siguiente versículo se aplica a su segunda venida en juicio. Entonces, vamos a escribir aquí. Entonces, si usted observa qué perfección que tiene el Espíritu Santo en la vida de este hombre, pero que lamentablemente mucha gente no ha podido verlo, hermano. Imagínense, vamos a poner aquí segunda de Timoteo, y lo vamos a poner de esta manera. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, y aquí le vamos a poner gracia. ¿Cuántos años? Más de 30 años. La gracia de Dios tirada a la nación americana. Según de Timoteo 4, 1 al 5. Pero cuando ya llegamos a según de Timoteo 4, del 6 al 18, como dice él, esto es juicio. ¿Entiende, hermano? No sé si usted ya lo había visto más antes, pero yo no había visto eso, hermano. ¿Y cuántos mensajes no se han predicado? Hermano, pero ahí está exactamente, fíjese, una réplica, por decirlo así, de lo que fue Isaías 61, 1, 2. Porque aquí podríamos ponerle también, fíjese, que vamos a poner aquí, fíjese, en repetición del ministerio de Jesús, podríamos ponerle aquí Isaías, fíjese, 61, 1 y medio. Isaías 61, 1 y medio. Gracia. ¿Me entiendes? Pero ya cuando venimos aquí abajo a Isaías 61, fíjese, vamos a poner verso medio del verso 6, entonces es juicio. Imagínense, hermano, qué cosa, cómo Dios hace las cosas. Ahí está. Pero ¿cuánta gente no lee el mensaje? Dígame, ¿cuántas personas en el mundo no han leído este mensaje? Pero yo pregunto, ¿se habrán dado cuenta de eso?
Ahora alguien dice, hermano, yo me di cuenta de eso. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que William Branham va a ser sacrificado? Si dice la persona, no, entonces usted no cree eso. Entonces usted no cree el mensaje. ¿Me entiende? Entonces dice él, fíjese. Después de que él lee 2 Timoteo, fíjese, y da esas explicaciones, bueno, hay 10 páginas para que usted las pueda leer. Dice él, 61, 1 y 2, miren, no es extraño que él se detuvo exactamente allí y que el versículo inmediatamente después de eso era lo que se aplicaba a su primera venida. Entonces alguien dice, hermano, pero usted ¿por qué lo está aplicando a 2 Timoteo con evangelismo? Bueno, si usted me está siguiendo, hermano. Yo sé que si usted no me está siguiendo, usted no sabe, pues, hermano, ¿por qué está preguntando eso? ¿Me entiende? Pero oiga bien, hermano, yo quiero que ponga mucha atención. Porque yo estoy aplicando Isaías 61, 1 y medio, que fue lo que Jesús hizo, fíjese. ¿Por qué lo estoy aplicando a 2 Timoteo 4, 1 al 5? Se lo voy a dejar de deber. Para que de verdad empiece a escudriñar, hermano. Para que de verdad comencemos a estudiar la Biblia. Para que de verdad comencemos a creer que lo que tenemos no es una fábula. Es Dios mismo haciendo el trabajo. Entonces dice él, y el siguiente versículo se aplica a su segunda venida en juicio. Exactamente lo que estoy colocando yo allí. Isaías 61, la mitad del versículo 6. Sí, perdón, la mitad del versículo 2, está bien. Dice, el siguiente versículo es para el juicio. Él se detuvo y cerró el libro. Ahí está en Lucas, lo acabamos de leer. ¿Cómo iba el hombre? Dice que iba ungido. Hermano, pero ¿por qué no iba gritando y pataleando como hacen algunos? Bueno, vamos a verlo. Quizás usted no se fijó. O le pasaría por alto, no sé. ¿Cómo iba Jesús? Bueno, ¿cómo iba? Ungido. ¿Y qué iba haciendo? Iba hablando en lengua, danzando en el espíritu. ¿Cómo iba? Fíjese cómo dice el verso 14. Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea. No, hermano, quizás la gente de ahora dice, no, hombre, Jesús iba en el poder del espíritu. ¿Cómo habrá ido Jesús? Hermano, iba tranquilo. Así como me están viendo a mí ahorita aquí predicando. Tranquilo, pero sabiendo quién era él. Pero mucha gente se emociona, hermano, comienza a gritar, comienza bajo la música y los tambores, porque yo quiero decir esto públicamente, fíjese que ya sería tiempo de quitar esas baterías de las iglesias del mensaje. Hermanos, les quiero decir, quiten esas baterías de las iglesias del mensaje, porque esa cosa, hermano, le da un ungimiento a usted, y usted cree que es el ungimiento del Espíritu Santo. Y le quiero decir que eso es el diablo. ¿O no condenó William Branham a los Beatles? ¿Por qué condenó William Branham a los Beatles? A los virus. ¿Por qué los condenó? Por la batería. Porque eran demonios usando esa cosa. Alguien puede decir, hermano, ¿puedo usar batería? Pues le quiero decir que desde ese punto de vista no puede usar batería. Porque la gente se emociona con la batería. Entonces dice, no, hombre, ¿cómo se sintió el poder del Espíritu ahí en esa iglesia? No, hermano, fue el poder de la batería. La gente entró en esa cosa y la gritoleda y toda esa cosa. Hermano, ¿por qué razón? Porque la gente no tiene el verdadero poder. Entonces, como no tiene el verdadero poder, se tiene que ir a un poder falso. Y el diablo se lo va a dar. Y Dios lo va a permitir porque ellos han dejado la palabra. Leemos, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga. Eso era todo el poder que él tenía. Enseñando las Escrituras. ¿Y qué es lo que llegó a hacer cuando estaba tan ungido ese hombre? Tenía todo el poder de Dios, hermano. Ahí estaba ese hombrecito que podía crear mundos, podía destruir el planeta. Pero ¿qué es lo que fue a hacer? Fue a darnos una lección para esta mañana. Imagínense, llegó allí y solamente leyó hasta la mitad del versículo 2.
Hermano, eso es lo de Dios. Hermano, eso es lo de Dios. ¿Qué es lo que quiere, pues? No, pues que saltar, y nosotros podemos saltar, hermano. Aquella vez estuve yo en cierto lugar y ustedes vieron, fueron testigos. Yo salté más que todos. ¿Me entiendes? Que hay un hermano, allá está un hermano que me vio saltando, hermano, ¿y por qué saltaba así? Para demostrarles que yo puedo hacerlo mejor que ellos. Así que no me vengan diciendo de que eso es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, hermano. Eso es emoción. Y bajo la batería cualquiera se emociona. Así que, bueno, yo sé que con este mensaje ya no me van a querer. Pero que tengo que ser abandonado, hermanos. Todo hombre de Dios que predica la palabra tiene que ser abandonado. ¿Por qué razón, hermano? Porque eso es lo que hace la verdad. Bueno, podríamos leerlo, hermano, todos los extractos que tengo aquí. Como el profeta de Dios dice que tiene que ser abandonado. Elías, solo piensa en Elías. Imagínense el profeta Elías, hermano, había volado 400 cabezas y las había hecho rodar por la montaña. ¿Usted cree que ese hombre tenía valor? Hermano, volarle ¿a quién? A un imperio, hermano. Porque a cabo, fíjese, Israel estaba en lo mejor de su imperio. Y Elías voló 400 cabezas. Pero ¿por qué no le voló la cabeza a la Jezabel? Hermano, si pudo volarle a 400 hombres, ¿por qué no se la podía volar a las mujeres? ¿Sabe qué es lo que hizo? Después salió huyendo porque tenía miedo que la mujer lo matara. Hermano, ¿por qué Dios hace las cosas así? Es para que entendamos, hermano. Dios no actúa y piensa como nosotros. Él tiene una manera de pensar y nosotros tenemos que sujetarnos a su manera de pensar. Así que dice aquí que él llegó, fíjese, en el poder del Espíritu. ¿Qué llegó a hacer? A enseñar. ¿Qué es lo que enseñó? Le llegó a decir, miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es la escritura que está cumpliéndose ahorita en mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo ahorita soy Isaías 61, 1 y 2 y la mitad del 2. Eso es lo que yo soy ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y lo hizo, lo probó. Porque, hermano, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo siempre he dicho esto. Alguien puede decir, hermano, pero ¿qué es lo que ha hecho usted en su congregación? Hermano, los quebrantados de corazón ya no existen aquí en esta iglesia. Dios ha restaurado corazones. Hay hombres aquí que están dispuestos a dar la vida por este mensaje. ¿Por qué razón? Porque sabemos lo que tenemos. No estamos bajo emoción. Los que están bajo emoción pues van a mostrar sus colores. ¿Me entienden? Pero ¿cómo es que Dios ha cumplido la palabra en nosotros? Porque dice que nos ha dado las buenas nuevas y dice que nos ha sanado a nosotros nuestro corazón y nos ha librado, fíjese, cuando estábamos cautivos y ciegos allá en el mundo. Alguien dice, hermano, nosotros también estamos igual, pero la pregunta es, ¿podría ver usted esta profundidad de esta mañana? Si usted no la puede ver, usted está ciego. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Fíjese, estoy listo para ser sacrificado. Ese es mi tema y eso es una verdad, hermano. Entonces, vamos a seguir aquí, fíjese. Entonces, este hombre estaba tan ungido que solamente le llegó a leer un libro. Y cuando termina de leer el libro, se lo da ahí al sacerdote. Hermano, esa es la gran unción que tenía. Esa era la gran unción que tenía. Entonces, claro, pero usted sabe, el diablo ha querido hacer la cosa pomposa. Entonces, mucha gente quizás pueda venir aquí y dice, bueno, ¿y dónde está el poder de Dios? Hermano, la transformación que Dios nos ha dado y la clase de fe que tenemos. Tenemos la fe exactamente como el hermano Branham la tiene. Porque el hermano Branham, ¿cuál era su fe? Hermano, irse en el rapto. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. ¿Me entiende? Entonces dice el profeta, fíjese, Isaías 61:2, dice, si ustedes se fijaron en eso, una comparación con el mensaje citado en Isaías 61 y proporciona un ejemplo de, predicado, bueno, hay muchas cosas. Jesús había de predicar el año agradable del Señor y el siguiente versículo habla de su venida y el juicio. ¿Ven? Ustedes pueden, dice,
ver cómo él se detuvo exactamente ahí. Ahí se detendría, ahí se detuvo el profeta. La gran unción, hermano, que tenía, se detuvo ahí. Ya no siguió leyendo. La gran unción que tenía William Branham se detenía en el 5. Ya no podía leer el 6 porque la unción llegaba hasta ahí, hermano. ¿Por qué razón? Porque él, hermano, William Branham ya no va a venir con la misma unción. Va a ser la unción para juicio. Olvídense que va a venir de esa manera, hermano, como la gente piensa. No, que hermanito, ¿sabe qué? Que el hermano Branham, todos estaban bien. ¿Me entiendes? No, hermano. Ya viene con ojos. ¿Cómo vienen los ojos? Como llamas de fuego. ¿Por qué razón, hermano? Porque la escritura tiene que cumplirse. Entonces dice él, ¿y cómo es que yo nunca me fijé en eso? Dice. ¿Y cómo es que yo siempre me detenía en ese versículo 5? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bueno, y lo lee. ¿Ven? Y con la ayuda de Dios y gracia, yo he tratado de hacer eso. Y yo quiero que mis amigos sepan, tanto aquí como en las tierras a donde irán estas cintas. Es para nosotros. Porque mucha gente dice, no, es que ese mensajito, hermano, es para nosotros. Que esta es la mismísima razón por la que yo me he parado firme por la palabra. Es por esta precisa razón, predica la palabra. Ahora yo le digo una cosa, ¿cuál es la palabra? El mensaje de William Branham. Esa es la palabra. ¿Por qué tenemos que venir a enseñar otras cosas? Tenemos que enseñar lo que el profeta enseñó. Pero como que a mucha gente y muchos pastores se les ve aburrido. Y como que, fíjense que el diablo ha llegado con una astucia que piensa, le hace pensar a uno que uno ya lo sabe. Esa es la cosa. Ha llegado a los líderes y dicen, no, pero ¿qué vas a decir eso? Si eso ya, pues como que yo diga Malaquías 4:5. Hermano, la gente ha oído tanto Malaquías 4:5 y les aseguro que si los reúno y comienzo a preguntarles no saben nada. ¿Me entiendes? Pero ellos piensan que ya lo saben. Entonces el diablo ha llegado con una astucia a decirle, no, hombre, ¿para qué vas a estar leyéndoles al pueblo? Hermano, y no este es el mensaje. Hermano, yo no tengo ningún mensaje. Se ha oído tanto decir, no, pues solo hay un mensaje. Pues sí, pero ¿por qué no lo predican? ¿Me entiendes? Entonces dice, esa es la razón por la cual yo no he estado de acuerdo con ninguno de los credos. Con ninguna denominación, porque yo he sido comisionado por Dios que me quede con la palabra. Alguien dice, hermano, pero está hablando de la denominación, y usted cree que todo ese montón de gente que se ha levantado con el mensaje no son denominación. Hermano, sí, están pervertidos ya, hermano. Miren, dice, si alguien más quiere hacer algo diferente, eso depende de ellos. Pero nosotros nos quedamos con el mensaje. Y si ustedes se fijan en la visión que yo tuve, bueno, es una visión que no voy a entrar. Entonces vamos a ver, vamos a ir a la página Hora de ser desamparado. Usted sabe, tenía que llegar la hora que el profeta de Dios tenía que ser desamparado. Como también a usted, no espere, no piense, hermano, que usted creyendo este mensaje, usted va a tener amistad con toda la gente. Olvídese, ¿no? Dice la Biblia que los enemigos serán los de tu casa. El problema es que nosotros no tenemos enemigos en la casa porque le seguimos la corriente a los de la casa. Esa es la cosa. No, pues si mi mamá, si mi papá, si mi abuelo, si mi tío, si mi primo, si mi hijo, si mi nieto, le sigo la corriente de su locura, pues yo qué problema voy a tener. Pues no, pues ahí voy a ver el hermano Elí, mi papá, mi tío, mi abuelo, feliz. Pero si yo les aplico la palabra, yo me meto en problemas. Entonces esa es la cosa, hermano. Entonces, fíjese, dice, tenemos que ser, hora de ser desamparados. Los discípulos fueron desamparados. Sus familias los dejaron. El gobierno los persiguió. Los trituró y los mató. Tenemos que ser desamparados. Alguien dice, hermano, pero claro, no nos vamos a tratar de inyectarnos algo cuando no hemos sido llamados para eso. Porque posiblemente mucha gente no va a ser desamparada. ¿Me entiendes? Pero si está escrito que yo tengo que ser desamparado, y el profeta de Dios dice así, mire. Cuando Jesús, el profeta joven de Galilea, él llegó a un tiempo cuando él fue desamparado.
todos los hombres que se quedan con la palabra de Dios llegan a ese lugar en donde son desamparados por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó a 5,000 un día y ellos recogieron canastas, etcétera. E inmediatamente el siguiente día creo que fue, él empezó a exponer la palabra. Después de haber hecho eso, él empieza a exponer la palabra. Y todos empezaron a apartarse de él. Él se volvió a sus discípulos y dijo, ¿quieren irse ustedes? Aún 70 de los ministros que él había ordenado, lo dejaron a él. Él dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Alguien dice, hermano, pero es que esa cosa ya no la apliquemos hoy. Es que ese es el problema, hermano. Yo pregunto, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra. Entonces la palabra, hermano, ¿qué es lo que va a hacer la palabra? Va a excomulgar. La palabra va a cortar. Y luego Pedro habló esas palabras notables cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Fíjense, pero llega el tiempo cuando la hora de ser desamparado llega. Y tiene que llegar. Debe llegar. Fíjense, debe llegar. Y mire, yo tengo aquí varios profetas y cosas a los cuales puedo referirme para comprobarles que ese tiempo ha llegado. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros o con la gente del mensaje? No quieren sufrir. No, pues quieren tener, hermano, amistades con todo mundo. No se puede, hermano. Porque tenemos que ser desamparados. Ahora dice, referirme para comprobarles que ese tiempo ha llegado. Fíjese, y ha llegado para mí. No tiene caso tratar de evadirlo. Está aquí y uno solo lo tiene que aceptar. Ellos no lo evadieron, ellos se pararon allí y lo aceptaron y sin avergonzarse del evangelio. Entonces le llegó el momento al profeta de Dios que tenía que ser abandonado. Entonces, vamos a ver otra paginita más aquí, hermano. Me estoy saltando, estoy dejando muchos extractos, hermano. Dice, ven, el tiempo llega, amigos, y yo quiero que la gente de los lugares a donde van las cintas nos vuelve a involucrar a nosotros. Dice, yo quiero que la gente de los lugares donde vayan las cintas, que recuerde que el tiempo de separación tiene que llegar. ¿Pero cuándo, hermano? El tiempo pasa y nadie quiere separarse. Queremos convivir de la misma manera que convivíamos antes. Y no puede ser así para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, ese Hijo de Dios sí tiene que separarse. Entonces dice, separación tiene que llegar. Podríamos aplicarlo de diferentes maneras. Tanto, digamos, del mundo, de la gente, como también separarnos un día de nuestro propio cuerpo. Nosotros no queremos separarnos de la familia, pero un día nos vamos a separar de nuestro propio cuerpo. Y no importa cuánto ame usted su cuerpito, lo va a tener que dejar. Y cuando salga solo se le va a quedar viendo. Ay, dice, quisiera regresar. Yo le voy a decir, no, gracias a Dios que salí de eso. ¿Me entiende? Quizás usted no siente así porque no ha llegado a mi edad. Espérese que llegue a mi edad y comience con los dolamas. Y entonces va a desear usted tener el nuevo cuerpo. Ahora dice que recuerde que el tiempo de separación tiene que llegar, debe llegar. Y yo no sé qué tan lejos estoy del tiempo final, del fin de mi camino. Yo no sé. Eso depende de Dios. Yo no sé qué será del mañana. Yo no sé lo que posee, pero sí sé quién lo posee. Así que ahí es donde está edificada mi fe sobre eso. Hermano, no toqué las citas, no las toqué, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir ahora. La última, creo que tengo dos más. No, una última aquí. Tengo una última cita aquí en el libro, pero tengo más aquí abajo. Así que no se me alegre. Aquí tengo las otras citas, mi hermano. Entonces vamos a ver, 29 dice, cartas llegan todo el tiempo. Una llegó el otro día y decía, hermano Branham, yo tenía mucha confianza en usted, pero yo le oí decir que una cierta denominación a la que yo pertenezco se estaba descarriando. Hermano, qué tremendo. Imagine por qué razón. Dijo, ya no tengo mucha confianza en usted en lo absoluto de ahora en adelante. ¿Por qué razón? Porque él habló de la verdad de esa organización.
¿Me entiende? Posiblemente mucha gente ya no tenga confianza en mí. Diga, no, hermano, usted ya hablar así, está serio. Hermano, pero es que es cierto, hermano. Hermano, ¿para qué queremos baterías aquí? Hermano, ¿para qué queremos? Si el primerito que va a bailar soy yo. Hermano, ¿y cómo? Pues, ¿y de dónde salí yo? Pues no salí de ser un bailarín, pues. Pero alguien ahí, un santulón, va a decir, no, pero yo jamás hice eso. Yo jamás anduve en esos bailes, en esas cosas. Pues sí, pero ¿cómo estamos en la doctrina? ¿O cree usted que le ganaba a Caifás? Caifás jamás anduvo en una discoteca, hermano. Y rechazó el Mesías. Entonces no piense usted que solo porque no fue a bailar usted no va a rechazar la palabra en esta mañana. Puede rechazar el mensaje aún nunca haber bailado. ¿O qué me dice de las monjas metidas ahí? ¿O cree usted que no hay monjas genuinas? Que siempre se han mantenido correctas, pero niegan la palabra, hermano. Entonces, ¿de qué sirve? Aunque no bailen y no fumen, de todas maneras, hermano, están condenadas. Así que es de tener mucha revelación, o es de tener el conocimiento del Espíritu Santo, hermano. Entonces tenemos aquí 120, decía. ¿Dónde estamos? Aquí dice, en lo absoluto, ya no tengo mucha confianza en usted, en lo absoluto de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque el profeta habló de esa denominación. Quizás ella pertenecía allí. Dijo, había como cerca, dice, de 25 de los hermanos de mi denominación sentados en una de sus reuniones, dijo. Solo nos levantamos rápidamente y nos fuimos cuando usted dijo eso. Bueno, todos los hombres me han desamparado, pero hay una cosa segura. Él ha estado a mi lado. Yo no fui desobediente a la visión celestial que sucedió allá en el río. He permanecido fiel a Él. Hermano, imagínense si este hombre permaneció fiel a la visión. ¿Y nosotros quiénes somos para empezar a inventar otras visiones? Nosotros tenemos, hermano, que quedarnos con las visiones. Tenemos que creer las visiones. ¿Qué me dicen de la visión de la mamba? Donde a William Branham se le da el poder para atar a Satanás. Hermano, debería de predicarse eso a nivel mundial, hermano. Y decir, ¿sabe qué? Este es el hombre. Fíjese, este es el hombre que va a atar al diablo, hermano. Pero nadie dice nada. Todos calladitos. Hay un miedo que tienen, hermano. Yo no sé cuál es el miedo, hermano, de decir lo que el profeta de Dios dice. Si es una visión. Y él está diciendo, yo no fui desobediente a la visión celestial. Ah, hermano, pero eso de la mamba, él sí va a ser desobediente, él no lo va a hacer. Ya a la hora de atar a Satanás, el profeta no lo va a hacer. Está diciendo que no ha sido desobediente, hermano. He permanecido fiel a él me ha sido fiel, yo estoy confiando en él, que algún día, no sé cuándo, para la coronación de mi ministerio. He permanecido tan fiel como he podido ser. No sé qué será, no sé cuándo será. Septiembre del 62, no sé cuándo será. Y simplemente cuando Él esté listo y yo termine aquí, yo espero que Él corone mi ministerio con esto. Que me permita tomar las vestiduras de la palabra y que vista a su novia con el vestuario de la palabra y de su justicia. Espero que Él me corone, que me permita pararme en aquel día y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, ¿qué más podría ser? Si me dan ganas de saltar, hermano, pero me detengo ahí porque, hermano, eso no muestra nada. Entonces, hermano, póngase de pie. Oiga con esto voy a dejarlo. Yo dije, no señor, yo no soy un unitario. William Branham no era un unitario. Yo creo en Dios siendo el Dios Todopoderoso y los tres atributos. Oiga bien, son solo tres oficios en los cuales vive el único Dios. Entonces vino el doctor Lanza y le dijo, bendito tu corazón. Él dijo, algún día usted derramará su sangre sobre la tierra por esto. Pero dijo, los profetas siempre mueren por sus causas. Y yo dije, que sea así, si esto le place a mi Señor. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana preciosa, Señor.
que nos diste, Señor, este privilegio grande, Señor. Padre amado, ¿qué podríamos decir, Señor? Cuando el poder de Dios llega a una persona, hermano, mucha gente piensa que va a salir corriendo, saltando, brincando, llorando, saltando, pero no hay palabras, Señor. Cuando el poder tuyo baja y penetra el corazón de un hombre, ese hombre no tiene nada que decir, Señor. Solamente se queda ahí, sin moverse, Señor. No tiene palabras, Señor. No puede expresar, Señor, tu presencia, Señor. Porque ha llegado a confirmar tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido confirmada, Señor, en esta mañana. ¿A dónde ha sido confirmada? En el corazón de tus hijos. Un día el pueblo sabrá y dirá, realmente eso estaba escrito ahí. Eso fue enseñado, eso fue instruido ahí. El Espíritu Santo tomó esas escrituras, esas palabras, y fueron colocadas en nuestros corazones. Gracias, Señor, por darnos ese aliento de vida eterna, Señor. De poder saber, Señor, que hay un pueblo que de verdad está siguiendo al profeta Elías, Señor. Hay un pueblo que de verdad está entendiendo realmente quién fue William Branham, Señor. Padre amado, hay mucho fanatismo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú nos has librado del fanatismo, Señor. Sabemos dónde estamos parados, Señor, y te doy las gracias, Señor, por este pueblo que tú me has dado y que se ha quedado fiel a escuchar lo que tu profeta ha hablado, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Permíteme que sigamos gozándonos mientras tú nos des la vida física, Señor. Por el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.